Bueno, mi nombre, Patricia Vela, soy instructora de la tecnología gestión logística. Les voy a orientar sobre una de las actividades que tienen que desarrollar en el proyecto 2, actividad número 4. Entonces, lo primero que vamos a hacer, nos vamos a ir a la parte de la plataforma. Aquí ustedes saben que todas las actividades se encuentran en actividades, proyecto formativo. Entonces menú, proyecto formativo, después nos vamos en qué actividades estamos en la fase 1. Dentro de la fase 1 podemos encontrar dos proyectos. En este momento estamos en el proyecto número 2. Después del proyecto número 2 nos vamos a las actividades de aprendizaje número 4, que es las que están en este momento. Nos vamos a enlace de evidencias. Por ahí ustedes pueden enviar sus trabajos y descargamos el archivo para ver qué es lo que hay que realizar. Entonces dice instrumentos de evaluación. Entonces tiene 8 preguntas, de las cuales 8 preguntas prácticamente es la aplicación de tautologías, la parte matemática y la parte estadística descriptiva. Por ejemplo, formalice los siguientes argumentos. Una vez formalizados, haga una tabla de verdad e indique si son válidos las tautologías o indeterminados. Bueno, en este tutorial me voy a centralizar a explicarles cómo realizar esta parte de aquí de la actividad. Entonces dice, en un estudio con todos los 80 proveedores de una empresa se encontraron los respectivos valores de la compra en millones de pesos. O sea que hay aquí compras a 80 proveedores. Estos datos completos se presentan a continuación. Entonces ahí nos dice, halle el máximo y el mínimo, la diferencia entre el máximo y el mínimo rango y el total de los valores de compra del año pasado. Indique qué tipo de medidas son estas. Bueno, entonces nos vamos a Excel, ¿cierto? Entonces abrimos una hoja en Excel. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces nos vamos acá a la parte de archivo, nos vamos a la parte de opciones. Dentro de opciones nosotros nos vamos a aquí donde nos dice complementos y vamos a activar el complemento para empezar a poder desarrollar los diferentes análisis estadísticos de la parte de análisis descriptivo. Entonces escogemos la herramienta que dice herramientas para análisis. Después le damos ir. Cuando le damos ir nos aparece esta ventana más pequeña y seleccionamos las herramientas para análisis y le damos a aceptar. Después de que le damos a aceptar, nosotros ¿cómo verificamos? Nos vamos a datos y tiene que aparecer automáticamente la ventana o en la parte de acá arriba que diga análisis de datos. Bueno, entonces vamos a hacer un análisis supremamente sencillo, simplemente para que empiecen a ver cómo se maneja esta herramienta en Excel. Entonces digamos que aquí vamos a tener digamos todas las empresas. Entonces nosotros sabemos en la cadena logística, en la red logística, que hay varios procesos y subprocesos. Digamos que vamos a enfocarnos en el proceso donde se entrega la mercancía al cliente. Entonces aquí número de días que entregan, días, entonces número de días que se entrega la mercancía al cliente, Bueno, entonces vamos aquí a decir más o menos que sea de 1 a 5 días. Entonces digamos que a una persona le entregaron el 1, otro le entregaron en 4 días, a otro le entregaron en 5, a otro en 2, a otro en 3 y así sucesivamente, digamos el número de días hasta completar, digamos, una serie de datos y poderle hacer el análisis que nos está pidiendo nos están pidiendo en la actividad. Bueno, entonces aquí tenemos ya 20 datos, tenemos 18 datos, copiemos los 18 datos y
Bueno, entonces ahí ya tenemos una serie de datos para empezar a analizar. Recuerden que estos datos son el número de días en que se entrega la mercancía al cliente. Entonces hay unos que se le entregan en un día, otros en 4 días, otros en 5, otros en 3, otros en 2. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a utilizar la herramienta? Simplemente seleccionamos los datos a los que vamos a hacerles el respectivo análisis. Los seleccionamos, nos vamos aquí a análisis de datos. Escogemos la parte que diga estadística descriptiva, le damos a aceptar y después de que le damos a aceptar, él automáticamente ya nos toma el rango de datos a los cuales le vamos a hacer el análisis. Le damos el rango, o sea, dónde se va a grabar esto y le damos el nombre de la hoja donde queremos guardar. Entonces digamos que es análisis, le vamos a colocar el nombre de análisis estadística descriptiva. Le vamos a chulear todos los datos que nosotros necesitamos que nos saque en el cuadro. Por ejemplo, vamos a decir que nos dé un resumen estadístico, el nivel de confianza, el K-décimo mayor y el K-décimo menor. Le damos a aceptar y aquí en la hoja que nosotros le dimos el nombre, él automáticamente la cree y aquí está análisis de datos estadísticos descriptivos. Entonces aquí simplemente nosotros acomodamos nuestra cuadro en el cual nos dan diferentes medidas de tendencia central de la estadística descriptiva. Tenemos la media, tenemos la moda, tenemos kurtosis, rangos mínimos. Entonces creo que en el ejercicio nos está pidiendo estos datos, mayor y menor. Bueno, y ustedes digamos le pueden hacer el respectivo análisis a los demás datos, por ejemplo la moda. Entonces si nos vamos digamos a nuestro cuadro inicial, ahí dice que la moda es el 4, ¿cierto? Entonces nuestros datos están en el 4, significa que el 4 es el valor que más repeticiones tiene en esta serie de datos. Eso significa la moda. Se dan cuenta que hay un 4, acá hay otro 4, hay 4, 4, 4, 4, entonces es el que más se repite. Bueno, y así encontramos la serie de datos. Ustedes digamos pueden hacer su cuadrito resumen de acuerdo a los datos obtenidos y realizan su análisis e interpretación de acuerdo a las lecturas que ya anteriormente hayan leído sobre los temas. Bueno, vámonos aquí al ejercicio que dije que más o menos les iba a explicar cómo era. Aquí dice halla el máximo y el mínimo, la diferencia entre el máximo y el mínimo rango y el total de los valores de compra del año pasado. Indique qué tipo de medidas son estas. Entonces, bueno, aquí yo les voy a explicar, aunque esto si está en PDF no se puede. Mire, aquí le damos control C y nos vamos, digamos, y le damos un libro nuevo a Excel, ¿cierto? Entonces, ¿por qué lo hago? Porque me van a decir ustedes, profe, mire, no se puede. Claro, no se puede. Entonces, ¿qué hay que hacer? Toca convertir este archivo en un Word. Cuando ustedes lo tengan el archivo convertido en Word, aquí yo pues ya lo he convertido, ahora les digo cómo lo convierten y entonces ahí simplemente se van a la tabla y como ya está convertido, entonces al hacer las conversiones obviamente lo graba. Ya podemos hacer ese truco. Aquí tenemos y aquí tenemos la tabla, la hoja de Excel. Entonces aquí nos muestra los datos. Entonces esto era en un estudio con todos los 80, son 80 proveedores de una empresa, se encontraron los respectivos valores de compra. Bueno, voy a copiar esta parte para acordarme de qué se trata esto. Bueno, entonces también igual entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos encontrar el máximo y el mínimo, pero también no sé si les pide organizar la información.
Halla el máximo, el mínimo, la diferencia entre el máximo y el mínimo rango y el total de los valores de compra del año pasado. Indique qué tipo de medidas son estas. Yo les voy a enseñar, por ejemplo, bueno, tomemos estos datos, ¿cierto? Entonces, ¿qué había que hacer? Simplemente señalarlos. Después nos vamos a datos, nos damos análisis de datos, le damos estadística descriptiva y aceptar. Aquí en aceptar, entonces ya los tenemos el rango de datos, entonces vamos a decir que sea la misma análisis CD y seleccionamos los que necesitamos. Bueno, aquí ya nos arrojó los valores de máximos y mínimos de la... Mire, aquí tenemos el máximo, el mínimo valor y el máximo valor. Entonces, máximo y mínimo valor. Acá tenemos el mayor valor y el menor valor. Entonces, estos datos son los que tienen que entrar a analizar. Bueno, veamos qué más les está pidiendo. Dice, indique qué tipo de medidas son. Entonces ustedes ya tienen que decir qué significa el mínimo, qué significa el máximo, qué es el mayor, qué es el menor. Y aquí también pueden decir, aquí nos encontramos con la moda, con la mediana y qué pueden significar estos valores. Bueno, eso lo pueden realizar. Bueno, otra cosa que digamos podemos realizar. Aquí tenemos los datos, ¿cierto? Entonces podemos organizar estos datos, pero para organizar esos datos, digamos, cuando ustedes van, les aparece esto en el cuadro de Excel. Entonces aquí tenemos, digamos, estos son los datos que nosotros sacamos hace un segundo. Y aquí tenemos lo que le llamamos la tabla de frecuencias. ¿Cómo sale esta tabla de frecuencias? Sale de los datos. Sale, digamos, teniendo una serie de datos y aquí simplemente son datos organizados, ¿sí? Y esos datos organizados, ¿cómo se organizan? Entonces aquí simplemente es el rango, ¿sí? Es el rango. Entonces, como nosotros acá en la anterior ya tenemos el análisis de datos, ya tenemos el máximo y el mínimo, ¿cierto? Entonces, con esos datos nosotros podemos encontrar, digamos, el rango si vamos a realizar la tabla de frecuencias. Bueno, pero en este caso les voy a explicar ahí, si más adelante necesitamos o necesitan saber cómo se les explica y cómo se arma la tabla de frecuencias, entonces ya realizamos otro tutorial. Aquí dice, halle las mismas medidas solicitadas anteriormente, indique qué tipo de medidas hay y halle los errores muestrales por cada posible parámetro estadístico calculado. Entonces simplemente si ustedes han sacado todos los datos con la parte de resumen, miren, nosotros ahí está pidiendo el error, ¿no? Podemos, digamos, encontrar el error con simplemente con esta tabla que les enseñé a sacar hace un segundo. Bueno, este es el error para este ejercicio. Bueno, de esa manera se resuelve la parte, el punto 5 y el punto 6 del examen. Aquí dice un conjunto de 10.000 observaciones que supone simétrico, tiene una simetría, una media de 126 y una desviación estándar de 4. Indique cuántas observaciones deben esperar el rango de 122 a 30. Indique cuántas observaciones se deben esperar en el intervalo 118 a 134 y de 114 a 138. Bueno, entonces ustedes, digamos, ¿cómo van a resolver este taller? Simplemente, digamos, con el material que tenemos, fundamentos de la matemática. Entonces, eso lo podemos encontrar en el trencito. Aquí tenemos fundamentos de matemáticas. Bueno,
voy a abrir otra vez porque no quiere abrir. Fundamentos de matemáticas. Entonces, en fundamentos de matemáticas, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Cómo se realizan las tablas de verdadero, falso, digamos, cuando es verdad, cuando el primero es verdadero, el segundo es falso, qué pasa, y eso depende de los conectores, del conector y o entonces, ¿sí? O sea, el y, el o y el entonces, que es una flechita así. Bueno, eso lo encontramos en ¿qué? En el material. Bueno, ustedes me dirán cómo va a juego la profe ese material. Entonces, ustedes saben que en esta parte de aquí encontramos el tren, ¿cierto? En el tren nos muestra todas las cosas que tenemos que desarrollar. Si nosotros le damos inicio, entonces vamos a, estimados aprendices, bienvenidos a nuestra cuarta. Ahí nos está dando la bienvenida, pero nosotros lo que necesitamos es la parte de evidencias, ¿verdad? En las evidencias vamos a encontrar el tren, y en el tren, digamos, nos especifica casi cada cosa que hay que desarrollar. Entonces aquí dice autodiagnóstico de conocimiento asociado al uso estadístico, inferencia para la estructura y proyección de variables en el contexto logístico. Entonces que ahí está la lista de chequeo y el examen. De producto está la lista de chequeo. De desempeño, trabajo colaborativo, que también podemos encontrar la lista de chequeo, los productos asociados al proyecto, y también podemos encontrar la lista de chequeo. Si nosotros queremos encontrar el material de todas estas actividades o evidencias que tienen que desarrollar, nos vamos a contextualización. En contextualización entonces encontramos todo el material. Aquí encontramos esperamos que cargue, y aquí nos dan unas pautas para el desarrollo de el trabajo. Inclusive aquí podemos imprimir esa parte. Después nos vamos a la parte que dice recomendaciones, ¿cierto? Y las recomendaciones prácticamente son como unos tips o digamos pasos a seguir para poder realizar esas actividades que tienen que desarrollar. Bueno, entonces aquí tenemos una población estadística. Entonces para realizar esta parte de aquí, entonces dice que tienen que leerse la definición del plan maestro y el ejemplo del plan maestro. Descargan esos documentos, los leen y ya saben cómo desarrollar. También tienen que, cuando identifiquen y eliminen posibles errores, depuren la muestra. Entonces, ¿qué tienen que hacer? La función de análisis de datos, estadística descriptiva. Estos son dos videos donde les puede indicar, digamos, cómo se realiza lo que, digamos, para analizar los datos en Excel. El manejo de los datos en Excel y estadística en Excel. Entonces, por aquí es que bajan los documentos. Que no me
quiere abrir. Bueno, entonces como ya saben dónde encontrar los documentos, entonces yo voy a abrir el Excel para explicar y no perder tiempo y explicarles la parte de las tautologías. Entonces aquí podemos encontrar ejercicios, digamos ejercicios donde vamos a saber qué es cada cosa. Entonces aquí hay pertenece y no pertenece, entonces qué significa pertenece, qué significa no pertenece, qué es una intersección, ¿sí? Qué es una unión, y después se realizan, digamos, unos ejercicios sobre las uniones, las intersecciones, sobre los conjuntos, sobre los subconjuntos, y después empezamos, digamos, con la parte de las tautologías. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Entonces nos vamos al ejemplo. Entonces P de X es igual a X factor de X más 2, X menos 3 igual a 0. Entonces aquí tenemos el P es igual a 0, menos 2, y 3. Bueno, aquí menos P de X es igual a X de X más 2, simplemente es escribir lo mismo. Esta lo que le llamamos la negación, esta parte de aquí, la negación. Y el conjunto de solución, entonces sería X pertenece a ¿qué? Los números Z, ¿cierto? Naturales, y X no pertenece a P, y P es igual a P'. Bueno, aquí está simplemente la representación gráfica. Aquí tenemos el conjunto y acá tenemos a P' o los números Z. Aquí simplemente tenemos las diferentes que observación, que A menos B, que A menos B igual a A. Entonces si yo tengo A menos B, ¿qué me va a dar? Igual A. Aquí tenemos A menos B. Si tengo A y le resto B, pero como A está incluida en B, entonces me da vacío. En este ejemplo de acá, entonces ahí nos muestra cada uno de los ejemplos simplemente. Quiero avanzar hasta la parte que está la parte de las tautologías. Aquí esta es la tabla que prácticamente hay que aprenderse. Entonces la conjunción que es este símbolo que significa I, esta B, que este símbolo significa O, la flechita que yo les decía que es sí, P, entonces Q, esta de acá que es la negación, y el bicondicional, sí y solo sí, sí y solo sí. Entonces esos son los conectores lógicos que los llamamos. Entonces por acá vamos a tener P y Q es verdadero cuando P y Q son verdaderos simultáneamente. Si yo tengo P verdadero y Q verdadero, ¿qué me va a dar? Verdadero. Pero si tengo P falso y Q falso, ¿qué me va a dar? Falso. P falso y Q verdadero, ¿qué me va a dar? Falso. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo P y Q son verdaderos simultáneamente. Si ambos son verdaderos, simplemente el resultado es verdadero. Aquí tenemos la tabla resumen y es lo que yo les estoy diciendo. Mire, solo es verdadero cuando las dos son verdaderas. De resto son falsas. Asimismo con cada una de las I y de las O. Entonces aquí está I. Ahí tenemos la tabla resumen, por acá tenemos la tabla resumen de la O. Entonces dice P o Q es verdadera cuando al menos una de ellas lo es. Entonces si una de ellas es, va a ser verdadera. Entonces verdadero y verdadero da verdadero. Esta al menos
esta tabla si dice al menos proposición disyuntiva. Dos proposiciones que se llaman proposición disyuntiva, se escribe P o Q a la preposición que dice P o Q. Estas proposiciones disyuntivas, de lo contrario, conjuntiva es menos exigente, puesto que para ser verdadero basta con una sola de las dos proposiciones que las conforman sea verdadera. Entonces, en el cuadro resumen, este cuadro resumen, estaría, digamos, verdadera y falsa. Aquí me daría verdadero. Falso y verdadero me daría verdadero. Y aquí falso y falso me da falso. Bueno, esa es la disyunción. Aquí tenemos lo siguiente. Bueno, vámonos más o menos a lo que les está pidiendo el ejercicio. Esta es la entonces Q. Entonces Q significa que esta partecita es la que tienen que aprenderse ustedes, esta de aquí. P, entonces Q es verdadera cuando Q es verdadera. O sea, esta y esta van a ser verdaderas. Cuando dice es verdadera cuando Q es verdadera. O bien P y Q son falsas a la vez. Entonces aquí las dos son verdaderas, verdadero. Y las dos son falsas, verdadero. Y cuando, o bien P y Q es verdadera cuando Q es verdadero. Bueno, cuando Q es verdadera. Y aquí tenemos la otra que es verdadera Q. Entonces tenemos verdadero y verdadero da verdadero, verdadero con falso da falso, falso con verdadero da verdadero y falso con falso da verdadero en el entonces. Ya así en cada una de en la negación, pues obviamente tenemos la tabla, igual en todas tenemos los tablas resumen. Aquí tenemos sí, solo sí. Entonces sí, solo sí es verdadera cuando ambas son verdaderas o ambas son falsas. Aquí tenemos un ejercicio que es parecido a lo que ustedes tienen que empezar a desarrollar. Si entienden esta parte, lo podrán explicar el ejercicio de acuerdo a esta tabla. Entonces tenemos P y Q. Cuando un evento es verdadero, cuando un primer evento llamado P es verdadero y cuando un segundo evento Q es verdadero o es falso. Entonces utilizamos los diferentes conectores, o bueno, P, aquí tenemos P, entonces Q. Recuerden que P entonces, L entonces, ¿cuándo es verdadera? Cuando al menos una bueno, aquí tenemos verdadero con verdadero nos da verdadero, verdadero con falso nos da falso, falso con verdadero nos da verdadero y falso con falso nos da verdadero, porque el entonces era que habían como tres reglas. Cuando las dos son verdaderas, cuando al menos Q es verdadera, o cuando las dos son falsas. Las dos son falsas o las dos verdaderas, o cuando Q es verdadero. Entonces ahí son verdaderas. Aquí tenemos Q, entonces P. Lo contrario, entonces tomamos este y después este de acá. Después tomamos P, entonces Q, esta de aquí y esta de acá. Entonces el I, y cuando decíamos que I es verdadero, cuando las dos son verdaderos, de resto son falsas. Entonces aquí es verdadero y verdadero da verdadero, falso y verdadero da falso, verdadero y falso da falso y verdadero y verdadero da verdadero. Y aquí tenemos, digamos, como que la solución. Entonces tenemos esta parte de aquí y tenemos a P. Significaría esta con esta.
Entonces aquí dice esta parte, entonces Q, y el entonces cómo era que se solucionaba, entonces cuando Q era verdadera o cuando ambas eran verdaderas o cuando ambas eran falsas es verdadero. Entonces aquí tenemos la primera parte es esta y la otra es P. Entonces tenemos verdadero y verdadero nos da verdadero. Verdadero y falso nos da ¿qué? Verdadero. Las dos falsas nos da verdadero. Bueno, entonces ya así seguimos, digamos, resolviendo, pero eso lo resuelven de acuerdo a estas tablas, ¿sí? A estas tablas o a estos resúmenes. Saquen en una hojita y colocan esto, vean. P entonces Q es verdadera cuando Q es verdadera, o bien P y Q son falsas a la vez. Eso es lo que tienen que saber para resolver. Si ya nos vamos, digamos, ya como explicándoles esa parte, entonces ya van a poder entender esta parte de acá que dice formalice los siguientes argumentos una vez socializados, haga su tabla de verdad e indique si son válidos o no. Cuando una empresa aplica lógica, bueno, entonces no se los voy a resolver, simplemente los voy a guiar para que la resuelvan. Vámonos a una hoja de Excel, digamos aquí, y aquí copio esta parte para saber qué es lo que hay que hacer. Formalice los siguientes argumentos. Una vez formalizados, haga su tabla. Entonces, cuando una empresa aplica logística baja a un costo de operación, siempre se bajan los costos de operación, se necesitan los indicadores estadísticos, entonces siempre se necesitan indicadores estadísticos si aplica logística. Y acá, si yo leo con cuidado esta guía, seré competente. Si no le gusta esta guía, me burlaré de mis profesores. Si no soy, ve aquí está, si no, negación, no me burlaré de mis docentes. Por lo tanto, yo leo con cuidado esta guía. Entonces, mire, ¿qué es lo que tienen que empezar a buscar aquí? Dice, cuando una empresa aplica logística, baja sus costos de operación. Siempre que se bajan los costos de operación, se necesita indicadores estadísticos. Entonces, siempre que se necesita indicadores estadísticos, se aplica estadística. Aquí es tratar de, dice, formalice los siguientes argumentos. Una vez formalizados, haga su tabla de verdad e indique si son válidas las tautologías. Bueno, nos vamos otra vez y buscamos por ejemplo aquí. Se requiere elaborar la tabla de verdad para lo siguiente: si Venezuela es vecina de Colombia, Colombia es vecina de Ecuador, Brasil es vecina de Perú, si Colombia es vecina de Ecuador, por lo tanto, si Venezuela es vecina de Colombia, y así. La solución. Aquí tenemos. Entonces, como que le colocamos cosas a cada una de, digamos, de las proposiciones que estamos diciendo. Entonces le colocamos aquí, Venezuela es vecina de Colombia, le vamos a colocar P. Aquí está, si Venezuela es vecina de Colombia, le ponemos P. Colombia es vecina de Ecuador, le ponemos Q. Brasil es vecina de Perú, le ponemos R. Entonces, aquí dice, la formalización de los argumentos se presenta mediante Venezuela es vecina de Colombia, entonces Colombia es vecina de Ecuador. Colombia es vecina de Ecuador, entonces Brasil es vecina de Perú.
Entonces Venezuela es vecina de Colombia, entonces Brasil es vecino de Perú. Y simplemente aquí colocamos la tabla. ¿Quién era P y quién era Q? Entonces nos vamos. P era Venezuela, es vecino de Colombia. ¿Eso es verdadero? Sí. Entonces simplemente colocamos P, 4 verdaderas, 4 falsas. Q, 2 verdaderas, 2 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas. Y R, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa. ¿Sí? Y ahí sí ya empezamos a realizar P, entonces Q, Q, entonces R. Y después esta y resolver cada una de estas cosas. P, entonces Q. ¿Recuerdan cómo se resolvía esto? Que es verdadero cuando ambas son verdaderas, ambas son falsas o Q es verdadera. Entonces aquí anotamos eso. Lo mismo tienen que hacer con estos ejemplos de acá. Cuando una empresa aplica logística, baja sus costos de operación. Entonces ponemos P que es igual a la empresa logística que baja sus costos, ¿sí? O simplemente siempre que se bajan los costos de operación se necesita de indicadores estadísticos. Entonces siempre se necesita indicadores estadísticos. Bueno, entonces aquí es saber quién es P, quién es Q y después empezar a realizar la tabla. P puede ser aplicar sus costos de operación. Cuando va logística, digamos cuando se aplica logística puede ser P. Los costos de operación baja puede ser Q. ¿Y qué? Y después realizamos la tabla. Recuerden que tienen que tener P, Q, ¿sí? Y nosotros siempre a P siempre vamos a colocar 4 verdaderas y 4 falsas. En Q vamos a colocar verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso y falso. Bueno, y después empezamos a desarrollar, digamos, igual que en nuestro ejemplo de acá. ¿Sí? Entonces simplemente tenemos que identificar las 3 variables y después realizar P, entonces Q y Q, entonces R. Entonces Q, P, entonces R. De acuerdo, digamos, a lo que nos estén pidiendo allá. Veamos si hay otro ejemplo en el que se puedan apoyar para realizar esa tabla. No hay más. Bueno, en el segundo, el primer punto se desarrolla de esa manera. El segundo punto, dice Hernando Oviedo está elaborando un proyecto sobre una microempresa de productos agrícolas. El señor Cia Choque requiere, si usted, una asesoría en la representación matemática de los costos de ingreso, la información que el empresario posee para sus 2 productos estrella es la siguiente. Para el primer producto se requiere de 105 millones para cultivarlo independientemente del número de unidades que se produzcan, incluso si no se llegaron a producir unidades. Este dinero se debe seguir cancelando. Este costo se denomina costo fijo. Por otro lado, cada unidad prolongada genera un gasto de 9.5 millones de pesos. Como este costo si depende del número de unidades producidas, se le denomina costo variable. El estudio del precio
que ha desarrollado el señor Siacho, que arroja 3 posibles precios de venta al letal, 16, 19, 26 millones. El segundo producto, los costos fijos, los costos variables y los 3 posibles precios están aquí. Pesos respectivamente de manera concreta, y la solicitud del empresario es: para cada producto y cada precio elabore 2 ecuaciones. Aquí tenemos 2 ecuaciones lineales rectas que representen los costos totales y los ingresos respectivos. Entonces simplemente es hacer la representación o escoger la ecuación con los datos que nos están dando acá. Haya el punto de corte de esas 2 rectas y elabore un pequeño informe donde se den pistas al empresario de sus necesidades de producción. Bueno, para que no se, digamos, vamos a el próximo tutorial, profundizaremos más en los otros puntos, pero por ahora, digamos, dejaríamos esta parte hasta ahí. Bueno, entonces espero que les haya sido de gran ayuda este video. Nos vemos en el próximo video.